Hola hermanos, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Guiados por la Palabra. Qué gusto para mí estar aquí con ustedes. Quiero invitarlos que hoy no se pierdan el estudio de esta noche porque vamos a hablar de temas muy interesantes. Hermano mío, ¿usted se ha preguntado por qué su esposa no puede cambiar? ¿Quiere saber la respuesta? Hoy no se vaya, porque el tema de hoy es un tema muy trascendental para nuestra vida personal y nuestra vida en familia. Recuerde que estamos hablando de los 17 frentes de batalla y el día de hoy vamos a hablar también del origen del alma. Vamos a concluir los 17 frentes, las borracheras y las orgías. Así que no se vaya, hermanos, quédense con nosotros y en un momento comenzamos. Hola mis hermanos, ya estamos aquí de regreso, vamos a iniciar con el tema de hoy. Muchas gracias por estar aquí conectados una vez más. Em, es importante que se quede hasta el final del estudio del día de hoy. Aquellos que se conectan por primera vez, los invito a que no se quede con la duda, a que si tiene alguna pregunta, algún cuestionamiento, nos escriban los comentarios. Esta es una grabación, pero en los comentarios estamos completamente en vivo. Cualquier comentario, pregunta que hacen, de inmediato se las contestamos. Pero si usted quiere tener otro tipo de contacto con nosotros, una comunicación más personalizada, nos puede escribir al siguiente correo: sablevision.yt@gmail.com. Aquí puede hacernos llegar todos sus comentarios, sus inquietudes, algún testimonio de algo que el Señor le haya hablado. Todo siempre en torno a la edificación, mis hermanos. Y pues antes de continuar, quiero invitarlos, como siempre, a que si usted está viendo este video y no está suscrito, se suscriba a este canal, active la campanita de notificaciones y deje su like. Asimismo, lo invito a compartir este link a todas personas que usted sabe que necesitan de la palabra del Señor, y yo siempre les digo, todos somos unos necesitados de la palabra del Señor. Amén. Pues como ustedes bien saben, hemos estado hablando de los 17 frentes de batalla que atacan al alma. La semana pasada estábamos a punto de concluir, pero nos detuvimos mucho en las envidias, nos detuvimos mucho ahí en los homicidios, que el Señor nos estuvo hablando fuertemente, ¿verdad? Y hoy no es la excepción, hermanos. Así que vamos a entrar prontamente a tema. Amén. Estamos en los 17 frentes de batalla del alma y, como siempre, para darle pie de imprenta a lo que estamos aprendiendo, vamos a 2 de Pedro capítulo 2, versículo 11. Dice así: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan en contra del alma. Ya platicamos, ¿verdad? Que esos deseos carnales son a lo que el apóstol Pablo les llama en Gálatas 5 las obras de la carne, y a lo que hemos titulado en esta serie los 17 frentes de batalla que atacan el alma. Pero hoy, hermanos, para concluir con esta serie de los 17 frentes de batalla del alma, quiero introducirme con un tema muy importante, y es el origen del alma. ¿Usted se ha preguntado cómo es que nos conformamos espíritu, alma y cuerpo? Pues hoy lo vamos a aprender, hermano, así que no se despegue. Para iniciar esta parte del origen del alma, quiero establecer un punto importante, y es acerca de cómo es que se integra el alma. Porque así como nuestro ser es trino, fíjese mi hermano que nuestra alma también es tripartita, es decir, que se conforma de 3 elementos. Y esos elementos los vamos a enlistar enseguida. El primer elemento que conforma nuestra alma, hermano, es la voluntad. Y vamos a ir directamente a los versículos para ir poniendo la base bíblica a lo que les quiero compartir esta noche. Salmo capítulo 40, versículo 8. Salmo 40, permítame, 8. Dice así la palabra del Señor: el hacer tu voluntad, Dios mío,
me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Aquí está hablando de que el alma está rindiendo, ¿qué, hermanos? La voluntad al Señor. Dice, hacer tu voluntad me agrada. Está rindiendo su voluntad al Señor el salmista. Y mire, ahora acompáñeme ahí mismo en Salmos, pero capítulo 27, versículo 12. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. No me entregues a la voluntad de mis enemigos. Y si estamos hablando de esos enemigos, estos enemigos de los que está hablando el salmista no están propuestos ni dispuestos a hacer la voluntad de Dios, sino a hacer la voluntad del diablo. Por eso dice, no me entregues a esa voluntad, a la voluntad de mis enemigos. Y mire lo que dice Juan 8:44, que le estuvimos leyendo la semana pasada y fue de mucha bendición, pero muy confrontativo, ¿verdad? Dice así Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hay gente, mis amados hermanos, que dice hacer la voluntad de Dios, pero en verdad no están haciendo la voluntad de Dios. Están haciendo la voluntad de su padre, el diablo. Y la semana pasada hablábamos acerca de los homicidios, ¿verdad? Que no siempre tiene que ver con quitarle la vida física a una persona, sino que estábamos hablando del homicidio a filo de espada. ¿Cómo podemos matar el alma de una persona, el carácter de una persona a través de lo que hablamos? Las mentiras, las difamaciones que pueden salir de nuestra boca aún siendo hijos de Dios o decir ser hijos de Dios, pero Juan 8:44 nos acentúa fuertemente que si nosotros seguimos teniendo esas conductas o nos estamos dejando cautivar por el frente de batalla número 15, en realidad somos hijos del diablo porque estamos haciendo la voluntad de su padre, el diablo. Amén. Entonces, lo primero que quiero acentuar aquí es que lo primero que el diablo quiere secuestrar, que el diablo quiere robar, es la voluntad. Y la voluntad, hermanos, es la parte más importante de nuestra alma. Como ejemplo de la importancia que tiene la voluntad en nuestra alma, pues está cómo puede un humano caer en los vicios. Nadie obliga a nadie a fumar, a tomar, a drogarse, etc. La persona que incurre en uno de estos vicios lo hace de manera voluntaria, pero las primeras veces es voluntariamente, por curiosidad, por convivir, por encajar, pero voluntariamente. Pero en medida que va pasando el tiempo y la persona lo sigue practicando, entonces se le abre una puerta al diablo, una puerta al enemigo, donde él viene y secuestra la voluntad. Y entonces la persona ya no puede dejar el vicio. Y es cuando esa persona pierde la voluntad, empieza a tomar, a drogarse, la conducta que sea, y vemos de repente gente que tenía familia, que tenía casa, que tenía un trabajo, pero su voluntad le fue robada. Y perdió familia, perdió trabajo, perdió dignidad y ahora hasta viven en la calle como indigentes, porque el diablo les robó la voluntad. Qué fuerte, ¿verdad, mis hermanos? Mira, acompáñame a leer el Evangelio de Lucas capítulo 22, versículo 41 al 43. Lucas capítulo 22, versículo 41 al 43. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puestos de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Aquí nos está hablando de nuestro Señor Jesús antes de que fuera apresado,
que él va al Getsemaní, ¿verdad? Pero aquí lo importante que quiero rescatar es que lo que Jesús hace es rendir su voluntad. Él sabía que en él estaba la facultad de decir, no, no voy a cumplir esto, me va a doler, va a ser horrible, no lo merezco. Sin embargo, lo que hace el Señor aún dice que estaba pues temeroso, que hasta gotas de sangre sudó. Él fue y le dijo, Señor, haz tu voluntad, no lo que yo quiera. Si se puede evitar, pues qué bueno, pero si no, hágase tu voluntad. Lo que nosotros debemos hacer es lo que Jesús hizo, hermanos. Entregar nuestra voluntad al Padre para que el enemigo no secuestre nuestra voluntad. Vea qué importante. A veces he escuchado comentarios, dice que Dios es un Dios egoísta porque nos quiere quitar todo, nos pide la vida, nos pide el tiempo, nos pide la voluntad. Pero vea la razón de ser del por qué Él pide que le entreguemos nuestra voluntad para que no sea secuestrada por el enemigo, para que el diablo no venga y no nos robe la voluntad, sino que nuestra voluntad esté sujeta a la voluntad de Cristo. Y aquí, hermanos, es donde cabría o cabe la primera pregunta para reflexionar delante del Espíritu Santo. Porque usted sabe que estos temas no son para señalar, no son para juzgar a nadie. Al contrario, cuando yo recibo la enseñanza, la primera que es ministrada por el Espíritu Santo, pues soy yo. Y lo comparto con ustedes para que ustedes tengan esa bendición de ser ministrados por el Espíritu Santo y que les revele a su vida la parte que Él necesita que nosotros le permitamos que cambie. Entonces, la pregunta a reflexionar sería, ¿estamos haciendo la voluntad del Padre o el enemigo nos tiene secuestrada el alma? Buena pregunta, ¿verdad, hermanos? Hoy en su devocional, es más, ni espera el devocional. En este momento, mientras escucha la palabra, pregúntale a su alma, ¿está haciendo la voluntad del Padre o tienen secuestrada su voluntad? La segunda parte del alma, hermanos, es la mente, los pensamientos. La mente es la parte del alma que recibe, que procesa y graba, almacena, guarda toda la información, ya sea de experiencias negativas o de experiencias positivas. Fíjese que los científicos han descubierto que en el cerebro hay una energía que no propiamente es biológica, sino que es espiritual. Y están buscando la manera de poder tomar esa energía espiritual en el cerebro y ponérsela a un robot. A eso le llaman conciencia. De hecho, hoy por hoy hay una serie en esta plataforma de la N roja, futurista, donde la trama consiste propiamente en que la gente en el futuro, la gente adinerada lo que hace es que en vez de morir en un como disco duro, en un chip, les guardan la conciencia. Y entonces lo que ellos hacen es comprarse y comprarse cuerpos y les meten la conciencia y les meten la conciencia porque ellos no quieren morir. Estamos hablando de humanismo puro, el hombre salvado por el propio hombre. Hombres que son de esta tierra, hombres bestias, que no entienden que ellos no son de aquí y por eso se aferran a la vida en este mundo. Pero bueno, ahora sí que esa es otra historia, otro tema de los que ha estado hablando mi esposo ahora en Primera de Timoteo. Pero quiero que me acompañe a leer Mateo capítulo 22, versículo 37. Mateo capítulo 22, versículo 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ahí está la voluntad, y con toda tu alma y con toda tu mente. Fíjese cómo le está diciendo, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y yo le diría aquí, ¿cómo podríamos amar al Señor con toda nuestra mente si la mente solamente es o fuese un disco duro, una memoria donde almacenamos información? No podríamos amarlo con toda nuestra mente. Pero si dice Jesús que la mente puede amar, es porque la mente es un ser, la mente es la segunda parte que integra nuestra alma. Mire
reiteremos estas frases en Marcos capítulo 12, versículo 30. Estos versículos nos sirven de pie de imprenta de que nuestra alma está conformada por la mente. Y ya vimos la primera parte, que es la voluntad, y la segunda parte es la mente. Dice así: y amarás al Señor Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Ahora vamos a Lucas 10. Lucas 10, versículo 27 y 28. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. La mente, mis amados hermanos, es la segunda parte del alma. Y la mente es lo que el diablo quiere contaminar. La voluntad nos la quiere secuestrar, nos la quiere robar, pero la mente, nuestros pensamientos, los quiere contaminar. Por eso, hermanos, debemos continuamente, todos los días, ministrar nuestra mente delante de la presencia del Señor. Nuestra mente debe recibir, procesar y almacenar las verdades de Dios. Amados hermanos, ya no es tiempo que nuestra mente esté grabando las cosas de este mundo, las mentiras del diablo, sino grabando la palabra del Señor para poderla vivir, no solo para que se quede almacenada, sino para que la vivamos. Si nosotros seguimos en las cosas de esta tierra, nuestra mente va a seguir almacenando cosas de esta tierra y nunca va a querer salir de esta tierra. Por eso hemos leído constantemente Gálatas 5 cuando dice: no proveamos para los deseos de esta carne, sino para las cosas del Espíritu. Así que cuando tocamos nuestra cabeza, hermanos, no solo estamos tocando neuronas, sino que estamos tocando una parte de nuestra alma que están en todos los nervios de nuestro cerebro. Yo no sé si a usted le pasa, pero por ejemplo, yo cuando estoy cantándole al Señor, orándole al Señor, al hablar del alma, de mis sentimientos, pues aquí pongo mis manos, ¿verdad? Pero con esta conciencia de entender que también mis pensamientos deben estar sujetos a la voluntad de Cristo. No solamente mi voluntad, sino también mis pensamientos. Nuestros pensamientos deben ser renovados por Él. Todo lo que hemos guardado en la memoria, que no nos deja avanzar, hermanos, que allí está y que puede provocar amarguras, enfermedades, iras, contiendas, son las raíces de todas estas gladiadores que vienen constantemente a querernos atacar. Y si nuestra mente no ha sido ministrada por el Espíritu Santo, si nuestra mente no ha sido ministrada en la presencia del Señor, pues sale el recuerdo. El enemigo tiene recuerdos para utilizar cuando Él viene a atacarnos, escarbar ahí en la mente y viene ahí: ay, sí es cierto, sí me acuerdo que me hizo, que me deshizo. Y vienen espíritus susurradores y nosotros buscamos en la mente: ah, sí es cierto, ahí está. Pero cuando permitimos que el Señor nos transforme, que el Señor nos ministre, ninguno de esos recuerdos negativos están allí a merced del enemigo para hacernos daño. La tercera parte que integra el alma, hermanos, justamente pues son las emociones. Las emociones nos permiten expresar lo que individualmente somos. Digamos que primero llega a la mente y después baja al corazón. Se manifiesta a través de sentimientos. Mire lo que dice Lucas capítulo 12, versículo 19. 12, 19. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Aquí, para mis hermanitas preciosas de nuestro grupo personal de las amadas hermanas, las amadas de Cristo,
Aquí, paren sus antenitas, hermanos, porque aquí están las comillas para el tema que hemos estado platicando desde el día de ayer y hoy por la mañana. Porque justamente Lucas 12:19 dice, y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Quiero que note, hermano, que aquí está hablando que el alma tiene 4 cosas. Hay 4 cosas que puede hacer el alma, 4 sentimientos. El número 1 dice, repósate. Entonces le pregunto yo a usted, cuando dormimos, ¿quién disfruta el dormir? El alma, porque el espíritu nunca duerme. Entonces es el alma la que disfruta el dormir. Por eso debemos tener cuidado cuando dormimos, porque muchas veces los asaltos al alma, hermanos, son cuando estamos dormidos. Y de allí la importancia, hermanos, de que hagamos nuestros devocionales, de que no nos durmamos sin estar en la presencia del Señor. Hemos aprendido, como dice la palabra, que Él acampa alrededor de nosotros, porque cuando estamos dormidos la batalla no para, la batalla sigue y nuestra alma entra como en un stand-by donde queda vulnerable. Pero dice la palabra que allí está el Señor con un ejército acampando alrededor de nosotros para guardarnos de nuestros enemigos. Pero si nosotros, en vez de tener estos encuentros con el Señor, pues alimentamos nuestra mente de otras cosas, pues somos vulnerables a la hora de dormir, ¿verdad? ¿Y cuántos no hemos experimentado el tener una pesadilla derivada de algo que vimos antes de dormirnos? Y déjeme decirle que dormir no es un pecado, pero un alma corrompida puede tener excesos que la hacen pecar. Porque hay gente que cuando entran a la iglesia les da sueño. Y hermano Jesús, aquí me acordé mucho de usted porque yo sé que él no se enoja y mi hermano Jesús siempre me dice cuando me ve, hermana Laurita, ¿por qué cuando la veo me da tanto sueño? ¿Por qué cuando no tengo sueño y nada más agarro mi Biblia y me dan ganas de dormirme? Pues la respuesta, hermano Jesús, es porque el diablo tiene tomada su alma. Por eso cuando uno logra vencer y llega a la iglesia, esa fue la primera batalla. Pero aún en la congregación, aún usted aquí ya al lograr sentarse, quitar todas las actividades que estaba haciendo y destinar este momento para escuchar la palabra del Señor, ya ganó la primera batalla. Pero aún mientras están exponiéndose la palabra, viene otra batalla con el alma. Porque entonces empiezan a venir los dardos del enemigo a la mente. Y empieza uno con el sueño, con el cansancio, con el ya tengo hambre, a qué horas va a terminar, eso ya lo dijo, qué aburrido, y si lo vivirá, y la hermanita. Es una batalla constante, hermanos, constante. Pero déjeme decirle que ya el hecho de usted estar aquí, escuchando la palabra del Señor, ya lo hace un vencedor. Pero tiene que prevalecer. Y en la batalla que se enfrenta mientras estamos escuchando la palabra, es vencer. Fíjese que esa es la importancia de la alabanza y la adoración. Obviamente en estos estudios que tenemos virtuales, pues no pasa. Pero usted antes de iniciar el estudio podría bien entrar en un momento de alabanza y adoración. Porque la alabanza y la adoración acomodan el mover espiritual para que usted sea receptivo para la palabra del Señor y para vencer a todo ataque, a todo dardo del enemigo mientras usted está escuchando la palabra. Esa es la importancia, hermano, de que usted llegue al servicio desde que empieza, desde que el hermano que dirige la oración para dar la bienvenida, usted ya esté allí. Porque se empiezan a mover cosas espirituales mientras alabamos, mientras adoramos, se prepara el ambiente, se prepara nuestro corazón, se habilita nuestra alma para recibir la palabra. Pero si usted llega corriendo de malas, cuando ya está la palabra, cuando ya está por terminar, déjeme decirle que difícilmente
usted va a poder salir vencedor o recibir, porque el proceso empieza desde que rendimos nuestra vida al Señor, primeramente con nuestro tiempo y después en nuestra adoración. Amén. Pero no solamente le dice este hombre al alma que repose, sino que le dice come. Es decir, hermanos, que cuando comemos es el alma la que lo disfruta. Al cuerpo se le nota, pero al alma lo disfruta. Por eso, hermanos, la glotonería es un ataque al alma. Y ya lo vamos a ver más adelantito en las orgías, cómo es un ataque al alma. Quiere decir, hermanos, que aunque, pues no me duele decirlo, pero es grotesco decirlo, los gorditos traemos un pleito en nuestra alma. La mayoría come por ansiedad, por estrés, por aburrimiento, por desamor, por cansancio, por las razones equivocadas. Y déjeme darle un ejemplo muy práctico. ¿Cuántas que somos mamás o tías o que vivimos en un entorno donde hay niños nos damos cuenta que al niño cuando está jugando nunca le da hambre? Ven a comer, no tengo hambre, y prefiere estar ahí jugando que venir a comer. ¿Sabe por qué? Porque el alma de ese niño está feliz, está plena jugando, está saciada. Entonces, al estar esa alma saciada, anula su necesidad de comer. Y entonces, pues no come, no les da hambre. El alma está saciada. Otro ejemplo es cuando el alma está triste por algún fallecimiento, alguna pérdida, se le va el hambre. Se le va el hambre. Y déjeme decirle, hermano, por si usted se está preguntando, ay, hermana Laura, ¿qué comer es pecado? No, comer no es pecado. Pero sí hay que controlar la ansiedad que nos lleva a comer. Sí hay que controlar aquello que nos lleve a los excesos. Porque eso le da la victoria al frente de batalla de la lascivia o de las orgías, que son placeres desenfrenados. Y ya lo vimos. Si usted no lo vio, lo invito a que se remita desde la parte número 1 de los 17 frentes de batalla para que pueda entender que la lascivia no solamente son pecados sexuales, sino todo placer desenfrenado que satisface al alma. ¿Lo recuerda? Pero en este versículo, la tercera cosa que le dice al alma es bebe. Entonces, cuando bebemos, es el alma la que siente el placer, hermanos. Es el alma. Y aquí yo digo, ¿no será acaso por eso que aquellos que hacen embrujos y hechicerías es a través de brebajes? Porque es el alma la que lo recibe. Por eso, hermanos, alguien que tiene un problema de alcoholismo, tiene un problema en su alma. Quizás atravesó un momento duro, una situación que le marcó la vida y allí se abrió la puerta. Voluntariamente fue a refugiarse en el alcohol y llegó el momento donde el diablo le robó la voluntad y ahora tiene su alma atada y esclavizada al diablo. Pero hoy es un buen día, hermanos, para rendir nuestra vida a Cristo y permitir que Él liberte nuestra alma. Para concluir, aquí dice el versículo, le dice al alma, regocíjate. Regocíjate. Y mire lo que dice Proverbios 13:25. Proverbios capítulo 13, versículo 25. El justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. Fíjese bien, aquí está hablando de que el alma tiene hambre, come. Y mire lo que dice Salmo 63, versículo 1. Salmo 63, versículo 1. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Entonces, hermanos, el alma le da sed, al alma le da hambre, al alma le da sueño, al alma se regocija o se entristece. Porque el alma, hermanos, es el centro de nuestras emociones, el centro de nuestros sentimientos. Allí se alojan nuestros sentimientos. Por eso los sentimientos son el alma.
Y el Espíritu Santo, hermanos, puede sujetar esos sentimientos. Así que el alma es una triada de voluntad, de mente y de emociones. Voluntad, pensamientos y emociones. Y hay que sujetar nuestra voluntad, hermanos, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones a nuestro Señor. Sujetemos nuestra alma en el nombre de Jesús, hermanos, porque es necesario, y lo hemos estado estudiando desde el año pasado, que nuestra alma esté sujeta a la voluntad de Cristo. Y aquí es donde vamos a entrar al tema del origen del alma. ¿Por qué es que nuestra alma tiene que estar sujeta? Usted, hermana, como que ya se brincó muy abruptamente, pero no. Le estoy mostrando la integración del alma para que usted entienda la importancia de sujetarla. ¿Qué hay en el alma que se hace necesaria ministrarla todos los días? Porque déjeme decirle que el alma entró por una puerta, el espíritu entró por otra puerta y el cuerpo entró por otra puerta. Y aquí es a lo que yo le llamé el origen del alma. Pero mire lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 9. Hebreos capítulo 12, versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Ya platicó mi esposo en la semana anterior que el Padre nos dio el Espíritu. Pero ese Espíritu, hermanos, entra a través de los padres. Mire lo que dice Hebreos capítulo 7, versículo 8 al 10. Hebreos capítulo 7, versículo 8 al 10. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví. Leví, que es de muchas generaciones adelante, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Leví ya estaba en los lomos de Abraham cuando Abraham le salió al encuentro. Quiere decir, hermanos, que cuando el Espíritu va a entrar a la tierra, entra por los varones. Por eso, hermanos, hermanas, es muy importante con qué varón escogemos. Jovencitas solteras, mamás, porque hay que estar bien alerta con quién pretenden casarse nuestras hijas. Porque por ese varón va a entrar el Espíritu a los hijos. ¿Verdad que está bien impactante? El Espíritu entra a través de los varones. Imagínese que usted se casa con un psicópata, con un suicida, con un depresivo, para no hacérsela más lejos, con un inconverso hijo del diablo. ¿Qué espíritu van a entrar en sus hijos? Hay veces que por misericordia el Señor no permite que tengan hijos, porque esa mujer tiene un propósito delante del Señor, pero a veces es tanto el aferrarse que les da hijos y se trascienden los ancestros. Y es hasta que ese hijo tiene su vida adulta con su propio encuentro con el Señor, es que puede renunciar a ello. Pero vea cómo trascienden tanto nuestras decisiones y nuestra ignorancia de la palabra del Señor. Por eso los varones, hermanos, son tan importantes. Y por eso el espíritu está sujeto al varón y por eso Cristo es la cabeza del varón. Y hoy, ¿qué quiere hacer este espíritu femenino que se mueve en los aires? Pisotear la integridad del varón.
minimizar. Hoy dicen las mujeres, no necesitamos un varón para ser felices. Es más, ni para tener hijos, ¿verdad? Y es nada más ni nada menos que el diablo metiendo su cola para romper con los patrones divinos. Pero no son patrones machistas, hermanos, sino son patrones de cobertura, de donde se salvaguarda a la mujer. Porque déjeme decirle que el espíritu entra a la tierra por la puerta del varón, pero la puerta del alma en la tierra es la mujer. Por eso, varones, tengan cuidado con la mujer que se casan. Y los que ya se casaron con una mujer con un alma complicada, no se pueden divorciar, hermanos. Porque aquí viene un tema muy importante que en unos minutos se los voy a decir. A veces el varón dice, oye, es que esta mujer no cambia. Es que esta mujer y esta mujer, y cuántos pastores hemos visto que cambian de esposa porque la esposa no cambia. Pero dice que la cabeza de la esposa es el varón. Y aquí me voy a quedar y en un momento le voy a completar la idea. Mire Salmo 131, versículo 2. Salmo 131, versículo 2. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Este versículo nos deja muy claros que la puerta del alma es que dice destetado de su madre, la mujer. Y la puerta del espíritu es el hombre. Mire lo que dice, aquí podemos entender perfectamente por qué Pablo le dice a Timoteo en segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 5 lo siguiente. Trayendo a la memoria, primera de Timoteo 1:5. Permítanme. Primera de Timoteo. Ver. Timoteo. Segunda de Timoteo 1:5. Estábamos bien. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Fíjese lo que le estaba diciendo. No le dijo que habitó en tu papá y en tu abuelo y en tu bisabuelo. Le habló de su madre y de su abuela. Esto, hermanos, es porque el alma viene por la madre. Por eso el alma es como una mujer y el espíritu como un varón. Y los dos juntos, el hombre y la mujer, conforman el cuerpo. Efesios 5:31. Efesios 5:31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Fíjese qué tremendo, hermanos. Por eso es que la mujer tiene que usar velo, porque el alma es algo que hay que cubrir, algo que se debe sujetar. Y hemos hablado mucho de esta figura. Mi esposo decía en la semana acerca de que cuando Adán fue creado, el Señor sopló espíritu en Adán, pero ya no volvió a soplar en Eva. A Eva la sacó de su costilla, pero ya no le sopló, porque el mismo espíritu de Adán lo compartió Eva. El espíritu entró por Adán y después ese espíritu en Eva, que solo era alma, fue compartido. Por eso es una mujer a cada varón, hermanos. Hay un tema que usted puede ligar hermosamente con este tema que les estoy diciendo, y es la fe que restablece. ¿Se acuerda? Hace 4 o 5 semanas mi esposo habló de eso y justamente hablaba de la mujer. Como la mujer ha sido amancillada, ha caído, y justamente el varón, hermanos, es la respuesta para que la mujer pueda ser reivindicada, para que la mujer pueda tener una segunda oportunidad. Por eso le dice, y tu mujer servirás a tu varón.
porque esa es la manera en que nosotros somos restituidas, somos restauradas. Y entonces, ¿qué quiere decir, hermano? Que si una mujer no ha podido restaurar su alma siendo una mujer casada, es porque su varón no ha nacido de nuevo. Es porque el espíritu que habita en el varón sigue muerto. Y entonces hay muchos siervos, muchos cristianos, muchas personas que dicen, es que esa mujer no quiere, es que esa mujer, pero varón, si tú no te pones en el lugar que Cristo te llamó, si tú no tienes un encuentro con el Señor, un arrepentimiento genuino, donde haya un metanoia, un cambio de mente y nazcas de nuevo, tu familia no va a poder cambiar. Siempre te vas a pasar quejando de tu mujer. Pero ¿saben qué es lo peor? O lo más grotesco, no lo peor, porque hay mujeres que en realidad tienen el deseo de caminar con el Señor, pero si su varón no se levanta, ellas no pueden porque están sujetas al marido. Y cuando el Señor ve que el deseo de la mujer es rendir su vida, es cuando esos varones, en la mayoría de los casos, el Señor les quita la vida y se los lleva. Para que esa mujer no quede libre para volverse a casar, sino para que rinda su vida a Cristo, para que rinda su voluntad a Él, para que ahora la única autoridad a la que ella está sujeta es Cristo en automático. Así que varón, deja de quejarte de tu mujer y decir, es que mi mujer, es que no quiere sanar, es que no quiere perdonar, es que no quiere olvidar el pasado. No, es que tú no estás en tu lugar. Porque si tú estuvieras alineado, eres un nacido de nuevo, ella es reivindicada por el espíritu que compartes con ella. Así que hermanos, la Biblia no es machista. La Biblia tiene planes y propósitos perfectos, donde lo que quiere hacer es llevarnos a la victoria, a la libertad. La mujer cayó al principio, pero el Señor dio una herramienta para volver a ser reivindicadas, restituidas. Y es que nosotras nos pongamos bajo sumisión, sujeción y obediencia, claro, al Padre, pero también a nuestros esposos, a nuestros padres. Así que mujer, si tú vives trastornada porque vienes de familias donde hay mucho pecado, mucha maldad, pero te casaste con un varón de Dios, dale gracias a Dios, porque a través de ese acto se ha roto en ti toda cadena generacional y ahora tú debes sujetarte a ese espíritu y servir de la misma manera al Dios Todopoderoso que te está rescatando. El ejemplo lo vemos en la reina Esther. Cuando ella fue preparada para presentarse ante el rey, Gai, como figura del Espíritu Santo, ¿qué hizo? Él le dio consejo, cómo vestirse, qué ponerse, qué untarse, a qué oler, qué hablar. Así nosotras como mujeres, cuando hemos sido entregadas a un varón de Dios, nosotros debemos convertirnos en eso, escucharlos, para que caminemos por la senda correcta y el Espíritu Santo empiece a fluir en nosotros los dones. ¿Por qué no fluyen los dones, hermanos, en la mujer o en el varón? Porque están fuera de su lugar. Y todo esto tiene que ver con el alma, hermanos, porque cuando tenemos hijos, allí heredamos el alma. Y esa alma tiene que ser ministrada, pero a través de la palabra del Señor. Mire lo que dice Primera de Pedro 2:25. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Nuestra alma era como una oveja descarriada. Y la característica principal de la oveja, hermanos, es que no tiene visión. Por eso necesita un pastor que le esté cuidando todo el día, que le esté encaminando, que la lleve a comer. Y dice la palabra que la oveja se perdió
Pero el pastor en su gran amor dejó a las 99 y vino a buscar a esa que se le había perdido. Lucas 19:10 dice que Cristo vino a buscar lo que se había perdido. ¿Y qué se perdió, hermanos? Se perdió nuestra alma. Nuestra alma estaba perdida y Cristo la vino a salvar. Decía mi esposo el jueves acerca de la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Estaba perdido y fue encontrado. Había muerto, pero había resucitado. Este es el propósito, que nuestra alma sea encontrada. Porque el Padre nos dio espíritu en la eternidad, en la preexistencia. Pero el Hijo vino a hacernos recordar ese espíritu y a restaurar nuestra alma perdida, a encontrar nuestra alma perdida. Dice Lucas 21:19, no lo voy a poner en pantalla, lo voy a parafrasear, dice, con vuestra paciencia salvaréis nuestra alma. Y primera de Pedro 1:9 nos habla de que el fin de nuestra fe, el propósito de la fe, es justamente eso, la salvación de nuestra alma. El fin de la fe, hermanos, es salvar nuestra alma. Ese es el propósito. Por eso tan importante las 18 fes de Timoteo a través de las cuales vamos a vencer el espíritu del anticristo que ya está en esta tierra, hermanos. Esa fe por la cual van a ser salvas nuestra alma. Y hemos platicado infinidad de veces que nuestra salvación está hecha por 2 actos y un proceso. El primer acto, hermanos, sabemos bien que es la resurrección de nuestro espíritu. Y el pie de imprenta está en Santiago, capítulo 1, versículo 18. Santiago 1:18. Mire cómo dice. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. A través de su palabra nos ha resucitado el espíritu. La restauración del cuerpo, hermanos, es el segundo acto. Y eso está en Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos 8, versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y por último está el proceso. Y el proceso, hermanos, es la salvación de nuestra alma. No es un acto, es un proceso que va a durar desde que llegamos a esta tierra hasta que veamos a nuestro Cristo en parucía. Pero para verlo en parucía, nosotros tenemos que haber permitido que el Espíritu Santo cada día haya procesado nuestra alma. Mire, Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 25. Santiago capítulo 1, nada más tiene, del 21 al 25. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra. O sea, no solo recibamos la palabra, no solo almacenémosla, sino hagámosla. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se ve, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Y justamente es, hermano, porque la palabra debe hacer un cambio en nuestra vida. El venir constantemente a la presencia del Señor, el venir constantemente a su palabra, efectivamente es como un espejo, pero no un espejo que nos enseñe una realidad falsa, sino un espejo que no nos muestra esta cara, sino la verdadera, la que está en nuestra alma. La palabra del Señor y el Espíritu Santo descubren nuestra alma, la
desnudan delante de nosotros para que veamos lo que no está bien, lo que no le agrada al Señor, lo que conocemos como pecados ocultos. Y ahí es donde empieza el proceso de restauración de nuestra alma. Porque cada día a veces inicia con situaciones difíciles en las que Dios hace que volteemos a Él. Porque estamos embelesados en el mundo, con el alma cautivada, sin sensibilidad espiritual, y entonces viene el Señor y dice: hijo mío, eres tú, yo te llamé y te voy a meter al desierto. Y nos mete al desierto, y en el desierto empieza a desnudar nuestra alma. Pero el fin de nuestro ser, hermanos, es salvar nuestra alma. Y eso conlleva un proceso, como les estaba yo diciendo, entramos al desierto, es desnudar nuestra alma. ¿Y qué tenemos que hacer cada que vemos algo? Señor, perdóname, te lo entrego. Rindo mi voluntad a ti, rindo mi pensamiento a ti, rindo estos sentimientos. Viene el Espíritu Santo a hacer su obra de redarguir, de convencernos de pecado. Este proceso de restauración del alma es un proceso que consiste en que el alma obedezca a Cristo, un proceso que consiste en que el alma se sujete a la voluntad del Señor. Cuando de repente leemos la Escritura y dice: si tú no perdonas, yo no te perdono, pero en nosotros hay resentimiento, hay falta de perdón, y entonces decimos: alma, perdona. Señor, yo te entrego este sentimiento, yo perdono como tú me perdonaste a mí, Padre, y perdono a fulano, a sutano, a mengano. Y luego es vivirlo, ¿verdad? Porque cuando la persona se nos pone enfrente, pues no, que ya lo habíamos perdonado, pero es un proceso. Y es poniendo el amor por delante, haciendo las cosas como para Cristo, viendo a la persona no como lo que vemos, sino como quien está en la persona, que fuimos comprados con la misma sangre. Y eso nos debe hacer que Él vea a Cristo en nosotros y que nosotros veamos a Cristo en Él. Ese es el propósito, mis hermanos. Porque las batallas que vivimos diariamente están en el alma. Como ya lo leímos al inicio en 1 de Pedro 2:11, ¿verdad? Absténganse de estos deseos carnales que pelean con el alma. Y cada que pelean, cada mes, cada tercer día, cada año, es a 12 rounds. No, hermanos, es todos los días, todo el día. Pero si nosotros nos mantenemos en la presencia del Señor, constante, en comunión con Él, hasta viene el Espíritu Santo y nos dice: aguas, aguas, porque en este momento va a venir el contrincante de la ira. Alístate, revístete de gozo, mantente en el Dios de paz, mantén tu paz, yo peleo por ti. Y de repente, ¿verdad? Llega una persona o una situación o algo que viene con el gladiador de la ira. Pero nosotros, al estar en comunión con el Espíritu Santo, Él ya nos previno. Y entonces ese gladiador de la ira, como llega y nos encuentra como gozosos, en paz, cubiertos de amor. Y viene y nos suelta el primer cachetadón, pero nosotros tenemos ahora la facultad de contestar con amor. Dice la palabra que la palabra suave, la palabra blanda suaviza la ira. Pero esa palabra suave solamente viene con la paz y el amor de nuestro Dios. Y recuerde usted que nuestro Dios es el Dios de paz, que tiene bajo su pie al enemigo. Amén. Y entonces, con esta introducción que yo espero les sea de gran edificación, vamos a entrar a ver los dos últimos frentes de batalla para cerrar con este tema de los 17 frentes de batalla que atacan al alma. Y este penúltimo tema es las borracheras. Y la palabra borracheras, hermanos, que se utiliza en Gálatas 5:21 es la palabra 3178 de la concordancia Strong, la palabra griega mete. Y mete, hermanos, significa exceso de bebida. Fíjese, exceso de bebida.
No dice cerveza, no dice vino, no dice tequila, no dice Coca-Cola. Solo dice exceso de bebida, de intoxicación. También quiere decir embriaguez. Entonces significa exceso de bebida, intoxicación y embriaguez. Pero la borrachera, hermanos, no incluye solamente el alcohol, sino todo lo que nos intoxica. Mire, vamos a leer Job capítulo 12, versículo 25. Job capítulo 12, versículo 25. Mire lo que dice. Van a tientas como en tinieblas y sin luz, y los hace errar como borrachos. Entonces el borracho, hermanos, es borracho porque no tiene luz. Y aquí ya va la parte espiritual de los borrachos. Acompáñame a leer Efesios 5:18. Efesios 5:18. Acompáñame a leer, permítame. Vamos a Efesios 5. Efesios 5:18 dice: No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Antes sed bien llenos del Espíritu. Y ahora vamos a Hechos 2, 13, 15, 16. Es que de repente escucho que tocan la puerta, a ver si ahorita. Hechos 2. Hechos 2, versículo 13. Y después vamos a brincar al 15 y al 16. Hechos 2, 13. Mire lo que dice. Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Ahora brinquemos hasta el versículo 15 y 16. 15. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Versículo 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Ahora vamos a Jeremías, permítanme, capítulo 23, versículo 9. Jeremías 23, versículo 9. A causa de los profetas, ¿qué fue lo dicho por el profeta? A causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino, delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Fíjese bien en estos dos versículos que acabamos de leer, en estos dos pasajes. Quiere decir que cuando venía la palabra de Dios sobre Jeremías, se ponía, ¿cómo dice? Como un ebrio. Parecía estar borracho, porque estaba lleno del Espíritu. Y aquí es donde viene la trampa del enemigo. El enemigo busca a través del alcohol, a través de la droga, a través del pecado, a través de todo lo que nos intoxica, que el hombre tenga una satisfacción, un gozo falso. Por eso les decía, ahí viene la parte espiritual de las borracheras. Busca un gozo falso que lo llene para que no venga a la verdadera embriaguez del Espíritu Santo. Claro está que en el orden de Dios, ¿verdad? Cuando hay embriaguez del Espíritu, uno grita, se goza, está sensible al mover de Dios. No vaya usted a creer que cuando hay embriaguez del Espíritu, va usted a estar balbuceando como un borracho, trastabillando como un borracho, cometiendo las imprudencias de un borracho y perdiendo el control. Claro que no. Mi Dios es un Dios de orden. Pero el enemigo, hermanos, inventó la borrachera de la tierra, la embriaguez de la tierra para alejar al hombre justamente de la verdadera embriaguez del Espíritu.
¿Por qué no compara la embriaguez del espíritu con otra cosa, sino con el estar ebrios? Porque el diablo, hermanos, es imitador. Y entonces les decía yo, él creó esta embriaguez terrenal, ¿para qué? Para satisfacer. Y así el humano no tuviera necesidad de ir a su verdadero deleite, a su verdadera satisfacción. Mire lo que dice Deuteronomio 32:32. Deuteronomio 32:32. Porque de la vida de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra, las uvas de ellos son uvas ponzoñosas. Racimos muy amargos tienen. La Biblia, hermanos, habla de que hay vid de Sodoma, o sea, vino de este mundo. Mire, acompáñame, Proverbios 23 del 31 al 35. Proverbios 23 del 31 al 35. Proverbios 23 del 31 al 35. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero, verso 35. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Aquí, hermanos, están plasmadas las adicciones. Le están hiriendo, lo están golpeando, lo dejan tirado, vulnerable, sin dignidad, lastimado. Pero cuando despierta dice, aún volveré a buscarlos. Todo aquel que tiene un problema, se los decía hace rato, con alguna adicción lo que tiene es un veneno de serpiente. Un veneno de serpiente en el alma. Y recordemos que la serpiente, hermanos, ¿quién es? Apocalipsis 17, versículo 1 y 2. Mire lo que dice. Apocalipsis 17, versículo 1 y 2. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra que han embriagado con el vino de su fornicación. El vino de Babilonia, hermanos, el vino de la fornicación de Babilonia es el vino del pecado. Y es que el pecado, hermanos, es un vino que causa placer, pero es un placer para muerte. Pero el problema con este vino es que afecta el espíritu, no solo el alma. Porque cuando el hombre cae en la trampa de los vicios, no siente necesidad espiritual. No solamente su alma está perdida, atada, desbalagada, sino que viene una insensibilidad espiritual donde él no siente necesidad de buscar a su Creador, donde él no siente necesidad de buscar de Cristo, porque la necesidad espiritual le están llenando con el vino de Babilonia. Mire lo que dice Apocalipsis 2:20. Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Jezabel está sirviendo con la gran ramera un vino de pecado. Y ese vino de pecado, hermanos,
es el vino de la doble vida. Es tiempo, hermanos, de definirnos de un solo doblez. Que no seamos de doble ánimo. Que tomamos la firme decisión de decir, Padre, yo te quiero servir. Yo me quiero consagrar, y consagrar no es todos los días estar dándonos golpes de pecho, es dedicar nuestra vida a agradar a Cristo. Es todo. Es todo. Antes de hacer algo, usted pregúntese, ¿esto le agradará a mi Dios? Y si el Espíritu Santo le da testimonio de que sí, hágalo. Y el testimonio de que sí tendrá que ir acompañado pues de la palabra del Señor y otra prueba fehaciente de que usted está agradando al Padre, ¿sabe cuál es? La paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que no importa cuánto venga sobre nosotros, hay paz, hay paz, hay paz. Porque esa paz solamente viene cuando estamos haciendo la voluntad del Padre. Amén. Es muy importante, amado hermano, si tú sigues siendo preso de las borracheras, del alcoholismo, de alguna adicción, permite, permite que el Espíritu Santo sane tu alma. Permite, quizás Él te va a llevar a un momento donde tú abriste la puerta. Pero cuando llegues a esa herida, hermano, entrégasela. Porque esas heridas, sí las del cuerpo, pero las del alma, Él las llevó en la cruz por nosotros. Y entonces, eso es lo que Él vino a sanar, nuestra alma. Aquello que te hizo abrirle la puerta al alcohol por primera vez, a la droga, a cualquier vicio. Esa herida, ese mal momento, esa decepción. Quizás sufriste un daño irreparable en este mundo. Ve a ese momento y dile, Señor, yo quiero que tú me sanes. Yo te entrego este momento para que tú sanes mi alma, sanes mis heridas. Y entonces mi alma, mi voluntad, sea arrebatada del enemigo y sea cautivada tu voluntad. Esa voluntad donde Él nos hace libres, hermanos. Cuando platicábamos de la redención decíamos que no solamente la redención es que Él nos compró a precio de sangre. Él nos compró, pero nos sacó del aparador. Nos sacó del aparador para que nadie más nos volviera a comprar. Y no paró allí su amor, sino que dijo, ahora eres libre. Yo ya te compré, nadie más tiene derecho a comprarte, pero ahora tú eres libre. Libre. Y es ahí donde nosotros nos convertimos en esclavos por amor. Donde decimos, no hay mejor lugar que tu presencia, Padre. Yo quiero regresar a ti. Voluntariamente quiero regresar a ti. Amén. Pues vamos al último frente de batalla, que son las orgías. La orgía, hermano, no solamente tiene que ver con el pecado sexual. La palabra orgía se deriva de la palabra griega komos, que quiere decir desenfreno, y se traduce en Romanos 13:13 como glotonería. Les decía yo hace un rato cuando hablábamos de esta parte del alma, ¿verdad? De los sentimientos. Y en Primera de Pedro 4:13, orgía se traduce como desenfreno. ¿Cómo lo puede usted comprobar? Pues usted va a una Biblia con palabras strong y cuando vaya a Romanos 13:3 va a encontrar la palabra glotonería. Usted le da un clic allí y va a abrirle una ventanita que dice que esa palabra viene de la palabra comos. Y cuando vaya a 1 Pedro 4:13 va a abrir desenfreno y va a decir, esta viene de la palabra comos, que quiere decir orgía. Entonces, orgía no solamente es el pecado sexual, sino también la glotonería y el desenfreno. Eso quiere decir que la orgía nos habla del desenfreno, de una vida de excesos, una vida sin ley, una vida en anarquía, una vida sin límites. ¿Y cómo es que este mundo quiere vivir hoy, hermanos? Sin límites, desenfrenados.
que dicen, la vida se hizo para vivirse y solo hay una vida. Los excesos. Mire lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 18 y 19. Filipenses 3, versículo 18 y 19. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Fíjese cómo dice, cuyo Dios es el vientre. Eso quiere decir que solo viven para complacerse a sí mismo. Viven para la autosatisfacción. Una vida donde el hombre es su propio Dios. Humanismo. Los tres enemigos más grandes de la iglesia de los tiempos finales es humanismo, legalismo y ecumenismo. La orgía, hermanos, es una vida sin límites. La Biblia nos enseña que no podemos vivir sin límites. Mire lo que dice Proverbios 22, 28. Proverbios capítulo 22, versículo 28. No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Los límites antiguos que pusieron tus padres. Y mire lo que dice Proverbios 23, 10. Con respecto a este versículo, ¿verdad? ¿Cómo decimos o cómo escuchamos que dice la juventud? Ay, mamá. O a los abuelitos de abuelita. Ese tiempo ya pasó. Estamos en otra época. En la época de la... Ay, se me fue de la inclusión. En la época en que uno puede ser lo que uno quiera. Ya eso quedó en la historia. Y dice, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Proverbios 23, 10. No traspases el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos. Ni entres en la heredad de los huérfanos. Los linderos son límites. Y la Biblia nos está diciendo que no los debemos traspasar. El Señor ha puesto un límite y no debemos traspasarlo ni querer jugar y a ver qué pasa. Como dicen los niños, y si me paso para allá, ¿qué pasa? Yo un día le explicaba a mi hijo y me decía, es que a mí todo me sale mal, es chiquito, tiene 6 años. Y yo le decía, mira hijo, nosotros como hijos de Dios debemos caminar sin temor. Siempre y cuando, y le explicaba yo, vivamos en la esfera de Cristo. ¿Sabes cómo nos metemos a esa esfera donde no nos pasa nada? A través de la obediencia. Si nosotros obedecemos la palabra del Señor y agradamos al Señor, estamos adentro de la esfera. Pero si nos salimos de esa esfera, nos pueden pasar accidentes, enfermedades, cosas feas. Y mi hijo me decía, ¿y si me salgo un segundo? ¿Y si me salgo un minuto? Dije, pues puede que te pase o puede que no, hijo. Pero ese segundo, fíjese, y es un niño de 6 años, hermanos. Ese segundo que salimos es poner en entredicho la justicia de Dios, burlarnos de Dios, traspasar los límites. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 10, versículo 8. Eclesiastés capítulo 10, versículo 8. El que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Aquí está hablando otra vez de los límites. Y es que nuestra vida, hermanos, debe tener límites, porque los límites están en esta tierra, son para protegernos, son para guardarnos. Yo les decía hace rato, hoy por hoy dicen que la Biblia es machista, pero no, todo lo que viene en la palabra del Señor solamente es para salvaguardarnos en nuestra travesía por esta tierra.
En esta tierra que somos expatriados, que solo hemos venido a restaurar nuestra alma, y en la palabra vienen las instrucciones de cómo vivir una vida abundante en esta tierra. Que salgamos de Egipto sin que hayamos carecido nada, guardados en el Señor con la provisión de lo alto, pero restauradas nuestras almas. Si vamos a tener una vida sin límites, será hasta que hayamos partido con el Señor, hasta que hayamos vencido esta carne, hasta que el Señor nos haya glorificado y entonces ahora sí todo sea eterno, pleno, glorioso, hermoso. No habrá temores, no habrá nada, hermanos, porque todo nos será revelado. A veces lo que nos da temor es lo que no conocemos, la incertidumbre, pero viene Dios y nos pone paz. Pero cuando estemos con Él, todo se nos va a revelar. Todo se nos va a revelar. Así que usted persevere para alcanzar ese día, hermanos, donde nuestros ojos serán abiertos y veremos tal y como fueron y como son en realidad las cosas. Amén. Acompáñeme a leer Jeremías capítulo 31, versículo 12. Ya estamos por terminar, hermanos. Jeremías 31, versículo 12. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Porque el alma será perfeccionada, el alma será restaurada en plenitud, hermanos. Esta es una vida sin límites, la que nos describe Jeremías 31:12, pero en el Espíritu, y nos está esperando en la vida eterna. Y la orgía es una vida sin límites, pero aquí en la tierra, hermanos, libres para el pecado, pero nos lleva a perder la vida eterna. La vida sin límites lleva a la perdición, pero la vida consagrada nos lleva a la vida eterna. Hay algo a lo que hoy debemos ponerle límites, pero hay algo a lo que no debemos ponerle límite. Hay que ponerle límite a la vida desenfrenada, a la vida de pecado, a los deleites carnales. Pero a lo único que no debemos ponerle límites, hermanos, es a nuestra consagración. Les voy a leer Apocalipsis 22:11, pero en la traducción Arcas Fernández. Mire lo que dice. Ya casi igual da que el pecador siga pecando, que el manchado se manche aún más, que el bueno se haga mejor y que el consagrado a Dios se entregue aún más a Él. Esto quiere decir, hermanos, que la consagración no tiene límites. Así que si vamos a vivir una vida sin límites, que sea sin límites, pero para consagrarnos, sin límites para servirle a Dios, sin límites para deleitarnos en su presencia, sin límites para rendirnos cada día delante de Él, para derramar nuestro perfume delante de su presencia. Es por eso, hermano, por lo que los frentes de batalla, las 17 frentes de batalla, las orgías, la vida sin límite, ha llevado a muchos a la perdición y a la muerte. Romanos 2, versículos 6 al 8, mire lo que dice. Romanos capítulo 2, versículo del 6 al 8. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria. Fíjese cómo dice, perseverando en bien hacer, no a los que son perfectos, porque no somos perfectos, pero en nuestro corazón está el deseo y por eso perseveramos cada día. Quizás, hermano, hoy caíste. Levántate en el nombre de Jesús. Levántate, no te quedes tirado. Cada día se renueva la misericordia del Señor. Arrepiéntete de todo tu corazón y vuelve a empezar. Porque dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Versículo 8.
pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Hay dos tipos de personas, hermanos. Los que viven una vida sin límites, como el rico, y otro con una vida limitada, como Lázaro, pero en la eternidad van a tener la consecuencia cada uno. En esta tierra no podemos tener todo lo que queremos. Al alma, hermanos, no le podemos dar todo lo que ella quiere. Hay que ponerle un freno. Y nuestro Dios, que es bueno, no nos da lo que queremos, sino que Él nos da lo que necesitamos. Y Él suple y sacia todas nuestras necesidades, hermanos. Primera de Pedro 2:11 dice: amados, yo os ruego como a peregrinos e extranjeros, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El reino que viene, hermanos, tendrá espíritus perfectos, almas perfectas y cuerpos perfectos. Hoy tenemos espíritus y cuerpos vivos que están esperando la perfección. Y tenemos un alma que está en proceso de ser restaurada. Y esa alma es la que se requiere ministrar por el Espíritu Santo y la que se requiere sujetar a la voluntad de nuestro Dios. Cristo viene pronto, hermanos, y lo que Él desea es encontrarnos con fe y con un alma restaurada. Aquí hemos terminado, hermanos, los 17 frentes de batalla del alma. Yo lo invito a que medite en la palabra del Señor. Medite, mi hermano, en lo que hemos estado estudiando y verá que el Señor le habla todavía aún más. Persista en estudiar cada uno de estos temas desde el principio y créame que el Señor se va a manifestar de una forma maravillosa a su vida. Porque la palabra, hermanos, nos cambia. Le dijo el Señor a sus discípulos, parafraseado: ustedes ya no tienen que hacer nada, porque ustedes ya han sido limpios por el poder de la palabra que yo les he dado. Nosotros ya hemos sido limpios por el poder de su palabra, ya hemos sido limpios por su sacrificio redentivo, pero les dijo, lo único que ahora tienen que hacer es lavarse los pies. Es todos los días ministrar el alma. Yo ya los dejé limpios, manténganse limpios. Y dice la palabra del Señor es que esté limpio, límpiese más. No les digo la otra parte porque yo sé que nosotros no encajamos ahí. Pero hermanos, es tiempo de seguir perseverando. Cristo viene pronto, en una hora, en un día, en un año quizás, o en 10. No creo que en más. Pero aún, si fuera más, no se canse, mi hermano. Porque este es el tiempo de la prueba. Por eso dice que vendrán unos que dirán, Cristo está allá, o no, está acá, no te muevas. Porque eso quedará a robar nuestra fe cuando empiecen a decir, no, ya vino. Fíjate que no era como te enseñaron, no, ni había parucía. Ya vino y se llevó a la iglesia y te quedaste. No, no fue como te dijeron. Usted no lo cree, hermano. Hemos aprendido con Biblia en mano cómo es que nuestro Cristo viene y nosotros lo estamos esperando en secreto. Así que usted siga deleitándose en la presencia de su Señor. Amén. Pues yo me despido, mis hermanos. Qué gusto tan grande fue estar con ustedes. Ya mi esposito les dirá el martes si iniciamos de inmediato la próxima temporada o hacemos un breve descanso, no para que yo descanse, sino para que usted retome los temas, los mastique, los digiera un poquito más. Y mientras yo estaré trabajando en el escrito de Apocalipsis, porque tengo una larga lista de aquellos que lo han pedido. Pero si usted no lo ha pedido, escríbanos a sablevision.yete@gmail.com y gratuitamente le hacemos llegar el escrito de Apocalipsis. O si usted es de primera vez y no tiene los escritos de los traslados o de las llaves proféticas de Daniel, escríbanos también y se lo hacemos llegar. Pues ha sido un gusto, hermano, estar con ustedes. Que el Señor me los bendiga grandemente y nos vemos a la próxima si mi Cristo no ha bendiciones, mis hermanos.